Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. Comienza un nuevo Barlovento, ya es el capítulo 8, según mis cuentas, ¿no? Y según nuestro equipo de producción que nos asesora y nos cuenta todas esas cosas para que no hablemos sandeces, ¿ah? Hoy día, en nuestro Barlovento, en nuestro bar, con nuestros contertulios, que más que panelistas son contertulios, pero en el fondo es un juego de la imaginación, como bien se dice. Son panelistas, pero se supone que son contertulios y todos lo somos en un bar, de Valparaíso, ojalá. Pero un bar de cualquier parte del mundo, de una ciudad o puerto, listo. Dejémoslo ahí. Hoy día los temas están candentes, ¿ah? 2 temas y esperamos que hora de incidente. Yo tengo uno para la hora de incidente que no es muy novedoso, pero no por ello es menos indignante. Pero ya, vamos con los temas. Les cuento a ustedes que siguen el programa, que lo escuchan, que interactúan con nosotros. A propósito, tenemos, se sigue llamando ciudadanos.cl el sitio web, ¿correcto, Mauricio? Perfecto. Tenemos una fanpage de Facebook, Ciudadanos Chile, ¿será o ciudadanos.cl, Mauricio? ¿Tú me corriges? Chile Ciudadanos es www.chileciudadanos.cl. Sí. www.chileciudadanos.cl, el sitio, Chile Ciudadanos, la fanpage, y tenemos un canal de YouTube que también se llama Chile Ciudadanos. Sí. Sí. No, yo lo pregunto nada más que para estar al día, porque sabemos que vamos a hacer alguna modificación, y eso no altera para nada el espíritu del programa. Igual seguimos siendo muy ciudadanos nosotros y con, digamos, conciencia social, que esa cosa importa cada día más en medio de esta realidad tan posmoderna, ¿no? Les decía, los temas son bien candentes. El primero, el caso Arancibia, el excomandante en jefe de la Armada de Chile. Lo digo por si alguien escucha y ve el programa afuera, por ejemplo. O sencillamente está desnoticiado, como dijo el Guaso, desactualizado informativamente. Listo. La ética y la democracia es el tema ligado al caso Arancibia, según nuestro guionista de esta ocasión. Y hace ciertas preguntas. ¿La transversalidad de la participación ciudadana está por sobre toda ética o moral ciudadana? Convengamos que hay éticas y morales, ¿no? No hay una sola ética y una sola moral, por lo menos para mucha gente. En lo referente a víctimas de los crímenes de la dictadura en particular, ¿pueden esos derechos humanos, esos, de las víctimas de los crímenes de la dictadura, estar por sobre la democracia participativa? Una pregunta enfocada desde el otro lado. Son preguntas abiertas. Tercera pregunta, ¿cómo se relaciona la ética de haber sido partícipe de una dictadura militar y emitir boletas ideológicamente, bueno, en este caso la dictadura cívico-militar, para que nadie se moleste, y como decíamos, por otra parte, emitir boletas ideológicamente falsas? ¿Dónde está el punto de encuentro, el link eventual entre esas dos éticas? Y por último, ambos personajes, el de la ética de la dictadura militar o cívico-militar, y el que tiró boletas ideológicamente falsas o le robó al Estado, al fisco, ¿ya? En palabras más simples, ¿están inhabilitados ambos para ejercer la política? Por ejemplo, el que estuvo con la dictadura cívico-militar, el que cometió o bien encubrió crímenes de lesa humanidad en el marco de la dictadura, ¿cierto?
y por otra parte el que, siendo miembro también de institución armada o de una institución armada o siendo miembro en retiro, cometió delitos económicos, financieros, administrativos, etcétera, etcétera. Hartas preguntas plantea nuestro guionista, pero bueno, ahora yo les tiro las cartas a la mesa, o el dominó, no sé qué estamos jugando hoy día, y bueno, vamos viendo ahí cada uno que diga y que tome la palabra, por favor. Vaya tema. Es como un trago fuerte Sí, tiene harta arista. Sí. Bueno, yo personalmente pienso que no sé, el señor Arancibia, digamos, claramente representa a lo que tú decías, la dictadura cívico-militar, y que todos sabemos que ahí se violaron los derechos humanos. Me parece primero que es una jugada burlesca, la llamaría media macabra, esto de justamente la derecha colocarlo a él en el tema de la comisión que habla sobre los derechos humanos. Si uno se va por un lado, que uno quisiera decir como formal, legal, no hay nada que decir, digamos. Es decir, él está habilitado para eso, ¿ya? Para poder participar en las distintas actividades que hagan los constituyentes en el proceso de ir definiendo la nueva constitución. Pero claro, incluso si uno lo quisiera mirar desde un punto de vista ya un poquito frío, así como calculador, político, digamos, ¿eh? A los Maquiavelo, ¿eh? Así como diciendo, sangre fría, ¿no? Dejémoslo. Si al final, ¿qué tanto, digamos, ¿cierto? Está, entre comillas, en su derecho, de acuerdo a las reglas que están establecidas en estos momentos. Son minorías, lo que podrá decir tampoco a lo mejor va a influir mayormente, ¿ya? Y uno podría hacer como ese cálculo, ¿no? Medio político, y decir, dejémoslo. Y claro, pero cuando uno le da como una segunda vuelta al tema y se pone en la vereda del frente, ¿no? Las personas que efectivamente sufrieron violaciones a los derechos humanos, y yo creo que la mirada empieza a cambiar, ¿ya? Uno que no tuvo la mala suerte de sufrir en carne propia las violaciones a los derechos humanos, ni en lo personal, ni tampoco en un familiar directo, digamos. Claro, puede hacer ese análisis frío, calculador y político, y como decía recién, medio maquiavélico, y sacar cálculo y decir, bueno, da lo mismo, dejémoslo ahí, si al final tampoco tiene mayor relevancia. Pero cuando uno trata de empatizar con la gente que sí sufrió eso, el tema a mí por lo menos me cambia la mirada, y siento que es bastante fuerte lo que hace la derecha. Sigue burlándose, es un tema que tiene cero empatía, sigue tratando de hacer ese cálculo político de ellos, que al final lo que están buscando es enlodar, ¿no es cierto? Están usando una serie de subterfugios para enlodar la constituyente, y este es uno más, ¿ya? Y yo creo que bajo ese prisma, a mí me parece que es correcto lo que se hizo, de hacer ver este punto, de poner un poco la ética por delante de incluso lo que uno podría decir que es lo que corresponde de acuerdo a la ley, a lo que es legal, y decir, no, paremos. Porque además el país está lleno de cosas de ese tipo, está lleno de cosas donde, porque es legal, se puede hacer. Entre ellos, ¿no es cierto?, están los mismos temas que hemos conversado otras veces, del robo, del tema político, ¿no es cierto?, de las platas políticas, y que al final, buscando un subterfugio, buscando una serie de cosas, o no, pero esto no importa que haya robado, lo importante es que logró zafar legalmente, ¿no es cierto? Tenemos el ex candidato Lavín, que se enriqueció con la educación, y muchos se enriquecieron con la educación, hasta el día de hoy algunos lo hacen, y el tema es que era legal.
era legal, que al final tú buscabas un subterfugio y con eso sacabas la plata. Y de hecho, los dueños de la Universidad de las Américas y otras instituciones, Andrés Bello, hoy día Viña del Mar, el Instituto Ayer, son de Estados Unidos. En Estados Unidos reconocen descaradamente que ellos han ganado plata con la educación en Chile, siendo que son instituciones sin fines de lucro. Pero la ley se los permite, y cuando se los permite está bien. Y eso lo usa muchísimo, muchísimo la derecha. Si es legal, está bien. ¿Y lo moral dónde está? No importa, porque es legal. Augusto, pero te pregunto, porque claro, tú has hecho una descripción, has dado tus distintas versiones, pero si tú tuvieras que votar, si de ti dependiera tomar una decisión, o no tomar una decisión, porque en definitiva la decisión se va a tomar en conjunto, y creo que ya se tomó, pero en definitiva, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿Arancibia debe pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional o no debe pertenecer? O sea, tomando en cuenta lo que significa la democracia, que es un señor que fue electo democráticamente, es un señor que además de la lógica que hizo la Convención para constituir la Comisión de Derechos Humanos, también aplicó un tema de representación. Entonces está él legalmente constituido como perteneciente a esta comisión. O sea, es lo que un poco he tratado de decir. Pero ¿cuál sería tu decisión? ¿Sería que no perteneciera? Es lo que he tratado de decir, Mauricio. Lo que estoy diciendo es que ¿hasta cuándo ponemos lo legal por sobre lo ético y lo moral? Okay. O sea, que no estén. Si tú me preguntas a mí y queremos ir a que el país cambie, tenemos que saber que a veces incluso lo legal no es capaz, ¿no es cierto?, de hacerse cargo, ¿no es cierto?, de las cosas que son más éticas y morales, y que la otra vez, si no me equivoco, 2 o 3 programas atrás, nos explicaba Fernando algo al respecto, de cómo, desde cuando tú enfocas, desde el fondo del espíritu de lo que se habla en la ley, más que de la letra y de la forma. Y yo creo que en este caso había que poner lo ético y lo moral por delante de lo que estaba establecido y rayado de cancha y que le corresponde. Porque además, a este señor, que sabemos más encima que la otra vez también lo conversamos, cómo llegó a ser senador. Él llegó a ser senador negociando siendo comandante en jefe de la Armada, cosa que era ilegal, pero así todo llegó a ser senador. ¿Ya? Entonces, si no hacemos ese cambio radical como ciudadanos, en la cual tenemos que utilizar el criterio y tenemos que, de alguna manera, a veces colocar la ética, la moral por sobre lo que dice incluso la parte legal, yo creo que no vamos a cambiar el país, porque en el fondo nos seguimos dando vuelta a lo mismo. Lo ponemos, nos miramos a la letra y sobre eso, listo, está permitido cualquier cosa. Y la letra no da a veces el ancho para hacer justicia o para mostrar las cosas como deben ser. Mira, dale Fernando, por favor. Fernando. No, dale Mauricio. Sí. Mauricio. Bueno, a ver, si Mauricio cede su turno, ya, vayamos con Fernando. Mauricio, en todo caso, yo me hago una pregunta. Ya saben cuál es mi rol acá, no solo conducir, sino que meter la aguja en la herida, por decirlo así. Me hago una pregunta, habida cuenta de la reacción natural o no, premeditada o no, qué sé yo, complotadora o no, de Marcela Cubillos, que dijo que había que llevar el caso de la eventual discriminación en la persona del señor Arancibia, porque lo sacaron de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, a una instancia internacional. Yo creo que ella le estaría haciendo un flaco favor a la Armada de Chile, la que todavía tiene mucho que decir como institución armada. Se ha sabido lo que cometió en el ejército, algunas otras instituciones, qué sé yo, que esto que el otro, prácticamente todas, salvo la Armada. Hay varios que se van a sentir, de nuestros ex compañeros del Colegio Seminario de San Rafael, que han hecho carrera en la Armada, que se van a sentir mal, pero es verdad, la Armada está en deuda en ese sentido, es un hecho real. Hace rato hay tierra encima. Dejo ahí lanzado. Que todo esto que está pasando con Arancibia ahora es resabio también de lo que pasó con Pinochet en el Congreso. Pero se ha imaginado a Hitler, bueno, en un Congreso alemán postguerra, bueno.
No Ya, puede bueno, ser. Mira, Aquí lo tuvimos, po. yo, Sí, vamos con Fernando. Para equilibrar el juego, solicito, planteo, propongo. Ya. No sé, ahí Mauricio quiere, después de Mauricio yo... Bueno, ya. Ya, Negociaciones. vale, Negociaciones, ya. sí. Oye, yo creo que lo que está pasando hoy día es un tema difícil, complejo. Creo que este es un error que se cometió cuando se recibió el gobierno militar o la dictadura militar, ¿no es cierto? Yo creo que ahí debería haberse dejado claro y haberse de alguna manera indicado, por lo menos en el primer periodo, en los primeros años del presidente Elwin, y haber intentado proscribir a toda la gente que perteneció a la dictadura militar. O sea, la dictadura militar fue una asuntación ilegal, estaba vigente la Constitución de 1925, se atentó contra el Poder Ejecutivo, se creó una dictadura, se asesinó, se mató, fue un horror en Chile, y el que encabezó eso murió en su casa tranquilamente. Y el presidente Frey lo trajo desde Inglaterra para acá porque se estaban, según, ¿no es cierto?, los argumentos de esa época, vulnerando la soberanía nacional. Y el dictador murió en su casa tranquilamente. O sea, ¿qué mayor ejemplo, de alguna manera, de la injusticia de lo que ocurrió en esos años? Y hoy día tenemos a un edecán de Pinochet siendo parte de una Comisión de los Derechos Humanos. Además tenemos un ministro del Trabajo pinochetista, y tenemos una derecha también pinochetista dura, que a lo mejor está encubierta y trata de bajarle el nivel a las cosas, ¿no es cierto? Y de alguna manera en sus declaraciones le pone como freno a la cosa, pero en su alma odia el comunismo, odia la izquierda, ama a Pinochet y cree que todo vuelva a ser como antes. Sabe que no lo puede decir porque no va a llegar a ninguna parte, pero en su alma, en su interior, quieren eso. Y a veces se nota. Por ejemplo, con las declaraciones de esta señora Cubillos, ¿no es cierto?, intentando de alguna manera echarle más parafina a este fuego, incendiar más la cosa, como decía Augusto, enlodar el proceso constitucional, pero que no nos va a llevar a ninguna parte y vamos a proceder de alguna manera de manera errada, ¿ya? Yo creo que la Convención Constitucional necesita de repente para toda la ciudadanía símbolos importantes de una nueva política, ¿ya? Afortunadamente yo entiendo que de los 155 constituyentes que existen, no sé cuántos participaron en la dictadura militar de Chile, no sé cuántos, me da la impresión que solamente eran 100, ¿ya? No sé cuántos de los que están ahí, y por eso a mí me convoca la consulta esa, de los que están ahí, ¿cuántos estuvieron involucrados en este tema de las boletas ideológicamente falsas? ¿Cuántos directamente? Creo que ninguno, ¿ya? O sea, no están ahí los tradicionales, un Fulvio Rossi, entiendo, un Pizarro, ¿no es cierto? Y otra gente que está en esas líneas, ¿no es cierto? Más toda la gente de la derecha, etcétera, que por ahí partió. Que sí, Mauricio, la Sí, Cubillos es hija de Cubillos, que fue Canciller el canciller, fue canciller ministro de de Relaciones Pinochet, Exteriores, cuando en la Sí. época en que no lo dejaron llegar a Filipinas. Correcto. Sí, Bueno, está bien, pero Mauricio, tenía... la pregunta es, tú le hiciste una pregunta a Augusto. Yo te la devuelvo a ti. Ujú, ya. Si tú tuvieras que tomar la decisión, ¿tú dejas a Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos? Definitivamente no, porque para mí la ética y la moral y los derechos humanos están por sobre la democracia. Yo creo que la democracia le pertenece a los derechos humanos de alguna manera, pero lo supra, lo que está por arriba son los derechos humanos, está la dignidad de las personas. Y que ellos de alguna manera se dan una organización social. Apliquemos la democracia. Pero en el mundo existen otro tipo de organizaciones que no son las democráticas y la organización social vive tranquila y feliz. Entonces, la democracia no está por sobre todas las cosas.
Para mí, por sobre todas las cosas está la ética, los derechos humanos, la justicia y la dignidad. Después viene la democracia. Así que, para terminar la idea y la respuesta, o sea, si de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, en función de la democracia, que este señor fue legalmente electo, que está constituyendo legalmente esta comisión, tiene derecho a participar, pero yo digo que no, que por sobre eso están otras cosas, otros principios. O sea, definitivamente, y no lo pensaría ni un rato más, no, ellos no, esta gente no puede estar en actividades públicas, es imposible. No puede estar el ministro del Trabajo donde está, no puede estar este señor en la Constitución, y no pueden estar muchos políticos que fueron parte del horror de Chile, que fue la dictadura militar. No puede ser, o sea, definitivamente no puede ser. Eso es lo que yo un poco quería, y ojalá que Fernando, no sé si quedó... Sí, justamente quiero darle el pase gol a Fernando, o por lo menos el pase para que avancemos en la cancha. Me quedó claro, Mauricio. Claro. Pero Fernando me decía que no está de acuerdo conmigo, lo tengo claro. Pero quisiera hacer dos puntualizaciones. Al ir con Fernando, el pase va a tener esta connotación. La técnica que voy a usar va a ser, como quien dice, borde externo. Y ese borde externo va a estar conformado por dos cositas muy breves, que son pildoritas que yo voy aportando porque me nace a partir de lo que ustedes dicen. Primero, democracia formal. Se me demora un poquito más, señor Velázquez, y le queda la boquita donde mí. Democracia formal, con apellido. Okay. Segundo, poner palito en el camino. No, y por supuesto que es broma, vos, Mauricio, somos amigos de toda la vida. Segundo, poner palito en el camino es derroto. ¿O no es derroto? Yo encuentro que es súper derroto, es decir, Fernando, por favor. Bueno, mira, a ver, dos cosas. Primero, varias cosas, digamos, más que dos en realidad. Lo primero que a mí me parece importante es que dejar claro que entre democracia y ética no hay un conflicto, no están reñidas, sino que un elemento central de la democracia es la ética. Uh-huh. Y debe ser la ética, ¿ya? Ahora, ¿por qué razón? Pero no siempre es así, no siempre es así. Claro, lo que pasa es que generalmente no es así. Es que, ¿cuál es el punto? El punto está nuevamente con el etiquetamiento. Es decir, las cosas no son porque yo me pongo una etiqueta en el pecho o porque levante un cartel. Yo no soy demócrata porque me pongo un cartel que dice demócrata, ¿no? Lo mismo pasa para los estados. Los estados no son democracias porque se pongan un cartel que diga en la Constitución que este es un estado, es una república, es una democracia. Lo que define las democracias tiene que ver básicamente con la posibilidad de que dos cosas. Uno, se establezcan ciertos mínimos básicos que son compromisos del Estado y las personas que lo componen respecto a la necesidad de construir un buen vivir. Es decir, la necesidad de construir espacios de desarrollo digno para todos. Primera cuestión. Segunda cuestión, que eso nos compromete a todos a una lucha por establecer condiciones y calidades de vida que reproduzcan lo anterior. Entonces, si no se da en ese supuesto, que nosotros conocemos como derechos humanos, no podemos pensar que estamos frente a un Estado democrático. Estamos frente a una democracia formal, como decía recién Helmut, una democracia que es adjetiva, pero que no es sustantiva. Las democracias tienen mucho más que ver con el desarrollo conjunto y comunitario de un proyecto de país en torno a ciertos valores que están definidos, yo diría, en la doctrina de los derechos humanos, que con ir a votar regularmente. ¿Es importante ir a votar? Por supuesto que sí. Tenemos que ir a votar, también es fundamental. Pero circunscribir la democracia solo al voto es derrotar la democracia. Entonces, si no se dan esos supuestos éticos, que son básicamente la construcción de una idea de país donde están presentes los valores de igualdad, de justicia social, y el compromiso de que eso no sea solo una declaración, sino que sea una garantía real, acorde a las necesidades de quienes conforman un determinado Estado, va a determinar si hay o no hay democracia. Y eso vincula la democracia con la ética, necesariamente. Ahora, en el caso concreto que tú planteas, a mí me parece que hay
una diferencia sideral entre ser cómplice de un esquema criminal que no tiene asco en asesinar, en torturar, en ejercer sistemáticamente y por decenas de años el terrorismo de Estado, con hacer una boletita ideológicamente falsa. Es decir, yo no puedo poner en el mismo estándar esas dos cosas. Y no puedo poner tampoco en un mismo estándar ético esas dos cosas, ¿no? Con esto no se trata bajo ninguna manera de disculpar a quien hace la boleta, pero es bien distinto hacer una boleta falsa que levantarse en la mañana, ya, preparar los bartulos para ir a asesinar o ir a sacar de su casa a una mujer embarazada o llegar al cuartel a torturarla, ya, y a fin de mes recibir el chequecito por su gran labor en pos de la patria que se realiza. Sí. Digamos. Entonces, Fernando, déjame solamente interrumpirte algo porque para mí es como importantísimo. Yo no siendo abogado, pero conociendo algo respecto a lo que dice el Código Penal, establece sanciones que van de los 5 años y un día hasta cadena perpetua, qué sé yo. Y cuando ya la persona, creo que tiene 5 años y un día, pierde todo derecho de ciudadanía, a lo mismo, o muchos derechos, lo mismo que tiene la persona que tiene 40 años o que tiene de alguna manera cadena perpetua. Indudablemente el que tiene 5 años y un día hizo una cuestión chica, digamos, y el que fue a cadena perpetua hizo una cuestión gigantesca, pero los dos quedan inhabilitados para cumplir ciertas funciones ciudadanas. Y para mí es exactamente lo mismo. Obviamente que no es lo mismo entregar una factura por 100 millones de pesos para financiar una candidatura, salir electo, y el candidato que no hizo eso, no tuvo los 100 millones de pesos y no pudo ser candidato, ok, esa es una praxis. Él hizo eso, no es lo mismo que compararlo con la dictadura militar, por cierto que no, pero creo que ambos personajes están inhabilitados ética y moralmente para poder ser parte de la política de nuestro país. Mira, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? En Alemania, en el año 2005, salieron leyes que sancionaban penalmente el uso de determinados símbolos nazis, ¿ya? Por el himno nazi, el saludo nazi, la suástica, quien tenía eso, sanción penal. Lo mismo que el negacionismo, negar el holocausto. Bueno, en Chile no hemos sido capaces de legislar en torno a que eso suceda, y todos los días estamos escuchando a gente de la derecha que niega la práctica de la tortura, que niega, en definitiva, algo habrá hecho, ¿no? Los crímenes, los detenidos desaparecidos, etcétera, etcétera. Eso se puede resolver legislativamente a través de establecer sanciones de carácter penal a quien incurra en esos delitos, y estamos hablando de países como Alemania, que pocos podrían decir que se trata de una república bananera, ¿no? Entonces, hay elementos, pero para esos elementos se requiere una conciencia ciudadana que no siempre existe. Yo quiero recordarles que hubo en Uruguay un llamado a la ciudadanía a votar sí o no a la amnistía, ¿ya? Participaron incluso destacados jugadores de fútbol oponiéndose, digamos, a la amnistía, como Enzo Francescoli, por ejemplo, oponiéndose a esa amnistía. Sin embargo, perdió. Es decir, la mayoría de la gente que participó de ese proceso votó a favor de la amnistía, de hacer este borrón y cuenta nueva. Y eso significó impunidad para muchísimos criminales de las dictaduras cívico-militares que hubo en Uruguay. Eso tiene una historia más larga, porque después se hizo una presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana resolvió en contra del Estado de Uruguay. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que los temas éticos no son temas de mayorías o de minorías. Entonces, la democracia no puede romper con ciertos estándares éticos o ciertos estándares morales que son universales, como por ejemplo son los delitos de lesa humanidad.
podríamos nosotros hacer una votación y decir, mira, frente a estos delitos de lesa humanidad no pasa nada, amnistiemos a todos. Bueno, la Corte Interamericana ya dijo que no, y las Cortes Internacionales ya han dicho que no. Por lo tanto, estos modelos de democracia que pretenden romper con estos principios universales, que ha costado muchísimo construirlo y más todavía implementarlo, no se puede hacer. Esto nos lleva a una cuestión que tenemos que analizar, digamos, y que tiene que ver con qué es la democracia y los padres de la democracia. Y por otro lado, entonces uno tendría que pensar en Rousseau y el contrato social de Rousseau y esta idea de que nosotros entregamos un pedazo de nuestra libertad con la finalidad de hacer este pacto social de que nos habla Fernando Atria, y que tenemos que hacer un nuevo pacto social. Bueno, eso está dentro de la idea contractualista, digamos, de que entre las personas se hace un contrato, un pacto social, donde nosotros renunciamos a espacio de libertad para poder configurar un Estado que esté en orden y que responda a las necesidades de todos nosotros. Pero eso no puede estar en colisión con el imperativo categórico de Kant. ¿Y cuál es ese imperativo categórico de Kant? Los seres humanos siempre son fines, nunca son medios. Entonces, esos dos elementos son fundamentales cuando uno habla de democracia. Esto del contrato social nos ponemos de acuerdo, pero con esta limitación: las personas, los seres humanos siempre son fines, nunca medios. Oye, me bueno, quedo hasta ahí para no monopolizar. Pero entonces te devuelvo, disculpa, Helmut. ¿Sí? Entonces la pregunta de Augusto, la pregunta para mí, ¿cuál es la respuesta para la misma pregunta, Fernando? O sea, ¿Arancibia tiene que seguir? Mira, yo creo que tendría que autoexiliarse, autoirse, digamos, porque está claro que legalmente no se le puede expulsar, digamos, pero no, mira, a ver, es que aquí pasa lo siguiente, y por eso es donde de repente la ley no es la fuente del derecho, como decía la otra vez, es una fuente del derecho, hay otras fuentes del derecho. Aquí en Chile nuestros juristas están convencidos que ¿cuál es la fuente del derecho? La ley, punto. No es así. Y la mejor muestra de esa la dan los tratados internacionales que obligan a los países, y por otro lado la da la jurisprudencia de las cortes internacionales de derechos humanos. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que es posible y se permite en el ámbito de los derechos humanos restringir ciertos derechos en pos de otros derechos que no se ponen en un plano de superioridad, sino que los derechos de alguna manera se pesan frente a una situación concreta, ¿ya? Uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es que están en un plano de horizontalidad todos. Es decir, la vida es tan importante como la libertad de expresión, como la libertad de tránsito, como la libertad de reunión. No es que uno haga una categoría, primero la vida, después la libertad de reunión, después la libertad de expresión, no. Está en un plano de horizontalidad. Entonces, pero, hay un pero importante, pero sí se aceptan la restricción de derechos humanos. Por ejemplo, cuando tú mandas a una persona a presa, le estás restringiendo un derecho humano fundamental, que es la libertad. Y estás restringiéndoselo dentro de un ordenamiento jurídico. Por eso es tan importante lo que se conoce como las normas de un debido proceso. Porque en las normas de un debido proceso tú vas a atentar contra un derecho humano de una persona, ¿ya? Pesando, digamos. ¿Y qué vas a pesar? Si esa persona vulneró o no vulneró derechos de la comunidad, si esa persona armoniza o provoca desarmonía dentro de la comunidad. Entonces, si a mí me preguntan, yo al almirante Arancibia le he dicho, mire, usted fue electo, no tengo nada que hacer, usted tendrá su espacio, tendrá su voz, podrá votar, pronunciarse y todo lo demás,
pero usted en derechos humanos no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Okay. ¿Por qué? Porque usted a lo menos es cómplice pasivo de la violación de los derechos humanos que cometió una dictadura cívico-militar en Chile. A lo menos. Claro, es algo así como una facultad que no tiene, por claro. Mencionarlo así. Entre paréntesis, dato para los antes de ir a la pausa, porque estamos cumpliendo la primera media hora. Y después viene la otra media, y tenemos incidentes. ¿Qué quiere que les diga? O sea, ustedes me buscaron para conducir. A ver, aclaración. Porque, claro, no todo nuestro público tiene la intención de aprender si es que no sabe algo. Nosotros, entre nosotros mismos, evidentemente aprendemos de todos los aquí presentes y de los que interactúan con nosotros. Por lo tanto, hay que decir Emmanuel, bueno, dicho en alemán, Emmanuel, ya, Kant, pensador, filósofo, ya, y con K de kilo, ya, K-A-N-T, por si alguien lo quiere buscar y quiere profundizar en él. Segundo, me hicieron acordar de algo que no puedo dejar de mencionar, porque el ironicón que llevo dentro está ahí latente, potente, saliente. Deutschland über alles. Cuando el señor Piñera le puso eso en, tal vez perfecto alemán escritamente, en un libro de, no sé, de visita, cuando anduvo por allá. Y el problema es que ahora ese verso que significa Alemania por sobre todo, y que puede ser interpretable por sobre todos o todas, se eliminó. Para serle franco, yo no conozco el verso que cambió el otro, pero se eliminó. Y no puedo dejar de acordarme de la tarupidez del funcionario público en aquel entonces, no en esta administración suya, sino en otra. Impresionante. Y tercero, la libertad a la que alude Fernando no es la libertad de emprendimiento. Ojo, no es la libertad que plantea la UDI, que plantea el modelo de mercado o que plantea Renovación Nacional. Cuidado, no nos confundamos, por si alguien está escuchando y se confunde. Ya, no nos queda más que ir a la pausa. Porque sí, si no, después nos pide el tiempo, cosa, pero por favor, Augusto quiere rematar, ya, vale. Sí, solamente, no sé, yo creo que el caso Arancibia tiene un cierto grado de simbolismo en esta lógica de que hoy día hay gente que está diciendo no. ¿Te fijas? Es decir, detalles más, detalles menos, estamos claros, algunas cosas no se pueden hacer como echarlo en la convención, pero creo que ya todas las conversaciones llevaron a un acuerdo y ya lo restringieron en dónde puede estar y dónde no puede estar. Pero lo relevante es que se dijo no. Y por eso di el ejemplo de Pinochet en el Congreso, porque ahí nadie fue capaz de decir no, esto es inaceptable. Ahora por lo menos, manteniendo la distancia entre los dos temas, por lo menos se dijo no. Y yo creo que eso es positivo. Eso va corriendo la vara y a lo mejor va de alguna manera ya instalando esto que hemos conversado acá, de la importancia de poner la ética y la moral en algunos temas por delante, incluso delante de las cosas más legales. Perfecto. Incluso en los tiempos posmodernos y en el modelo neoliberal talibán capitalista desregulado. Vuelvo a acordarme del gran Armando Uribe. Hombre culto, hombre con mundo, hombre de mundo, un intelectual, un abogado, un escritor. Se hizo muy famoso por un canal de cable que siempre iniciaba en uno de los programas que alimentaban a ese canal de cable, el 13 Cable. Y todas las temporadas, mientras estaba vivo, las inauguraban en el Off the Record con él. Y por algo era, el hombre sabía. Y era muy profundo en su pensamiento. Bueno, vamos a una pausa cortita. Sí, por favor. Diga. Y gran militante de la izquierda cristiana. Correcto. Usted, don Fernando, lo había mencionado antes y nunca estaba más volverlo a mencionar. Programa anterior. Correcto. Si hubiera sido guandarino, también lo destacaríamos, Fernando, tú y yo. Vamos a una pausita corta y volvemos con el segundo tema, que como mi mujer está aquí, mi señora, mi pareja, está cenando cerca mío, capaz que nos pueda asesorar porque ella trabajó 30 años en el modelito famoso de las AFP. Se la sabe por libro, no le pasan ni medio gol, nada. Es mucho mejor que la defensa del Wander actual, de todas maneras. Para volver a los ejemplos del fútbol. Ya, vamos y volvemos rápidamente. Barlovento, lo que el viento no se llevó. Una conversación de amigos en un bar de Chile. Helmut Loss y sus amigos Augusto Arteche,
Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. ¡Salud! Ya estamos de vuelta en Barlovento y estamos listos para tratar el segundo tema de los largos. Después va a haber una hora de incidente que no es una hora, un momento, unos minutos, algo así como los descuentos del fútbol o de cualquier otro, qué sé yo, deporte, si los hubiera en otros deportes, ¿ya? El tema que viene ahora es un tema administrativo, financiero, político, tiene hartas dimensiones, sin duda, ¿eh? Y particularmente previsional, y a lo mejor macroestructural en términos económicos, macroeconómicos, ya. El sistema previsional, pues, y las noticias que nos han estado dando desde esa temática, obviamente, no vamos a analizar el sistema previsional entero, por lo demás aquí no hay precisamente ningún experto en eso, y tampoco tenemos el tiempo para hacerlo, y no es el punto. El sistema previsional, en razón de lo que ha estado dando como noticias, ¿ya? El cuarto retiro se va a materializar. ¿Este cuarto retiro de los fondos previsionales? Sí, no, tal vez, según, sin, sobre, tras. ¿Deben desaparecer las AFP? ¿Debieran hacerlo? ¿Cuál es el modelo que debería llevarse a la práctica para garantizar una previsión social buena, correcta, adecuada, justa, como la gente, como ustedes lo quieran mencionar? ¿Deben estar las pensiones directamente relacionadas con la capacidad y calidad del trabajo de cada, valga la redundancia, trabajador o trabajadora de nuestro país? Y después ya a partir de ahí surgen los cómo, los cuándo, los cuántos, los por qué. Así que por favor, el que quiera tome la carta que acabo de lanzar sobre la mesa del Barlovento. Oye, mira, yo voy a decir algo que piensan... lo más probable, el 65% de los que estamos hoy día acá, digamos, ¿ya? Que tiene que ver con el tema de las AFP. Yo creo que las AFP han hecho bien su trabajo, ¿ya? Yo creo que ellos hicieron, para qué fueron fundadas, yo creo que hicieron bien su trabajo. O sea, si tú tomas el dinero que te descuentan todos los meses de tu pensión, o sea, de tu sueldo, ese 10%, y lo pones en un banco, la AFP sigue dando mayor rentabilidad, ¿ya? Si lo pones en otro tipo de inversión, la AFP da mayor rentabilidad. El tema aquí no pasa por las AFP, el tema pasa por la previsión. Y se le hizo creer a todos los chilenos que las AFP iban a ser responsables de la previsión. Y ahí donde está el error gigante y donde está la irresponsabilidad de los gobiernos que han pasado por Chile, en no entrar a definir, bueno, cómo vamos a hacer para que la previsión en Chile sea realmente un sistema previsional y no un sistema de capitalización individual y de ahorro. Entonces, las AFP han hecho bien su trabajo. Yo creo que toda la gente que trabaja en las AFP ha trabajado o trabaja, lo ha hecho con harta gana, de manera bien profesional, ¿ya? Y eso no tiene nada que ver con la previsión en Chile. Yo creo que la previsión en Chile tiene que mejorarse de manera urgente. Yo tiene que en este asunto participar, tienen que concursar, digamos, de alguna manera, el Estado chileno, definitivamente, los privados y obviamente el esfuerzo de cada trabajador de acuerdo a sus capacidades laborales, de desarrollo profesional, etcétera, etcétera. Creo que son esas tres aristas las que tienen que fundamentalmente ser parte constitutiva de lo que significa la previsión futura. ¿En qué porcentaje, en qué modelo? La verdad que no soy experto para decirlo, pero y con esto termino esta primera etapa o breve intervención. Creo que es fundamental, pero fundamental, que el tema de los sueldos de las personas mayores de alguna manera esté auxiliada, esté subvencionada con
el valor de otros servicios que esas personas necesitan tener. Si nosotros le pagamos a los pensionados un sueldo mensual de 1 millón de pesos, porque se logra pagarles 1 millón de pesos, la persona va a ir a comprar un paracetamol y el paracetamol le va a costar 100.000 pesos. No sirve de nada ganar 1 millón, porque el paracetamol vale 100.000 pesos. Y la verdad es que el empresariado chileno va a estar feliz, ¿no es cierto?, de que los pensionados ganen mucho, porque en realidad van a vender harto. O sea, así de claro, ¿ya? Yo creo que los chinos, que van a ser dueños del sistema eléctrico, van a estar felices porque el pensionado va a pagar una cuenta de energía eléctrica fabulosa, porque tiene que comprar calefactor para el frío, tiene que gastar harta luz para iluminarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no se trata de ir subiendo muchos la pensión. Ese es un tema que hay que discutirlo desde el punto de vista más bien técnico, económico, sino que creo que tienen que estar subvencionados los sistemas básicos para los pensionados. O sea, para la gente del adulto mayor tiene que estar subvencionado la electricidad, el agua, los medicamentos, el internet, el supermercado, la alimentación. Porque si no, no va a servir de nada. O sea, vamos a subir la pensión, vamos a ir subiendo la pensión, vamos a ir subiendo la pensión, y paralelamente van a ir subiendo los alimentos, el arriendo, el sistema eléctrico, el internet. Entonces, si la idea no es un tema de plata, si en definitiva se trata de que la persona tenga un buen vivir, un buen pasar. Hay países donde el Estado toma todo el dinero de la persona y le dice: páseme todo el dinero para acá, y yo le entrego todas estas comunidades a usted. No se preocupe de pagar arriendo, no se preocupe de pagar ninguna cuenta. Aquí tiene, digamos, un vale para que vaya a comprar a los supermercados. O sea, es otro modelo, es otra forma. Y yo creo que el tema debería ir por ese lado. O sea, no se trata de que el país gaste más, sino que se trata de que estos conglomerados, ¿no es cierto?, que son privados, ganen menos por los pensionados. O sea, que el sistema eléctrico, que el pago de la luz sea mucho más bajo de lo que de alguna manera hoy día pueden estar pagando. Entonces, si el tipo gana 100.000 pesos, pero no tiene que pagar nada, esos 100.000 pesos los va a ir a ver al cine, a ver una película, o va a ir al teatro a ver algún arte, o desarrollar el tema cultural, ¿no es cierto? Entonces, esa parte para mí es fundamental revisarla, verla, y tiene que estar presente en el diseño de la previsión social. Mauricio, si me permite, yo voy a tener que discrepar contigo y decirte que estoy en total, completa y absoluto desacuerdo con parte de lo que has planteado. Con parte, bueno. Sí, con parte. Ya, sí. Ya. Porque tú dijiste, las AFP hicieron bien su trabajo. Pregunta, ¿cuál es el trabajo de las AFP? Recibir el dinero y aumentarle los intereses. El trabajo de las AFP lo definieron ellos mismos. Cuando empezaron las AFP, ellos definieron que esta es un sistema de previsión social. Es un nuevo sistema de previsión social, ¿ya? Que de previsión tiene poco y de social nada. Pero ellos hicieron la definición. Y junto con definir ese nuevo sistema de previsión social, establecieron que ahora iban a administrar privado, dijeron: en 40 años más, usted, señor, cuando se jubile va a ganar o el 80 o el 100% de lo que ganaba como trabajador activo. Hicieron dos promesas que están largamente incumplidas. Así es, sí. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un sistema previsional? El trabajo de un sistema previsional es proveer a quien cesó en su actividad laboral de recursos que le permitan mantener un desarrollo de su vida digna. Sí, por lo tanto, ¿hicieron bien su trabajo? Yo creo que lo hicieron malísimo en su trabajo. O sea, lo que han hecho bien, en definitiva, es usar recursos que los trabajadores pusieron para desarrollar negocios financieros, desarrollar empresas, desarrollar bancos y, por lo tanto, generar mucha riqueza para muy pocas personas.
Yo a insisto, costa de... Fernando, pero disculpa, yo insisto, yo estoy muy breve, yo insisto que el trabajo lo hizo mal el Estado de Chile y no las AFP. O sea, el trabajo lo hizo mal los gobiernos de la El concertación. Estado entregó el sistema previsional a los privados. El Estado siguió administrando lo que era el sistema antiguo, que IPS es hoy día el Instituto de Previsión Social. Sí. ¿Sí? Y allí están los que no están en el sistema de la AFP. Acuérdate que en el 80 se estableció de que tú, si estabas obligado a partir del 80 en adelante a meterte a la AFP, no tenías opción. 81 creo que fue. 81, correcto, 81, sí. Entonces, No, 81. Entonces el Estado, ¿qué hizo? Le entregó a los privados. Y claro, obviamente, detrás de eso, la dictadura cívico-militar, inteligentemente, como todo lo que hace la derecha, vio el enorme potencial de recursos que había ahí y dijo, vengan estos recursos para acá, ¿no? ¿Ya? Y en definitiva, con recursos de los trabajadores se enriquecieron unos pocos. Y en definitiva, yo no soy economista, ¿no? Pero en definitiva, eso pasó. Independiente de las rentabilidades y todo lo demás, que evidentemente durante un periodo importante fueron rentabilidades importantes, pero eso también lo generaban el propio flujo de dinero que ellos tenían, generaban el manejo económico que iban haciendo. Y nosotros sabemos que cuando hay poder económico, ellos saben, van poniendo, van sacando y así van generando los distintos movimientos y que se producen en el mercado en términos del valor del dinero, el valor de las acciones, etcétera, etcétera. Yo sé quién hizo bien la pega. ¿Cómo? Yo sé quién hizo bien la pega. Claro, ahora. Don José Piñera. Así es. Don José Piñera, hijo, que no vive en Miami, vive en Chile. Me van a considerar poco menos que activista violentista, por lo que digo. De nuevo estoy ironizando. Pero que a la gente le quede claro. No crean que vive en Miami o algo. No, vive en Chile. Él es el cerebro perverso que ideó y que bien hizo la pega, hay que decirlo. Uno de los más brillantes hijos de don José padre. Así es. Ahora, pero el Estado falló. Yo insisto que pero el para Estado, terminar, el Estado es el gran monstruo de este asunto, ¿no? Más que la AFP, ellos hicieron su pega. Y le hicieron bien. Lo que pasa es que... Pero la previsión era parte del Estado y el Estado no la definió. No se preocupó de eso. Definió el Estado de Chile, en tiempo de Augusto José Ramón, definió entregarle esos recursos a los privados. Sí. Entonces, y eso hizo, y eso es lo que tenemos hoy día. Entonces hoy día hay básicamente tres sistemas previsionales: el antiguo al 80-81, las AFP y el sistema previsional de Carabineros y Fuerzas Armadas. Ahora, a mí me parece que las AFP tienen que desaparecer, terminar ya. Y que el modelo que más me interpreta es lo que ha planteado largamente el movimiento No Más AFP. Un sistema de solidaridad, pero que tiene componentes mixtos, porque participan los empresarios, el Estado y los trabajadores y las trabajadoras. Perfecto. Entonces, por lo menos coincidimos en eso, Fernando. Claro, ahora el punto es el siguiente: ¿cuál es el objetivo? Por eso dicen, mira, el sistema solidario fracasó en todo el mundo. A ver, fracasó en todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de previsión social? Generar condiciones de dignidad para la persona que termina su actividad laboral. Si yo tengo un sistema solidario que es capaz de generar esas condiciones de dignidad para alguien que cesó en su actividad laboral, ¿fracasé? Parece que no. Parece que el objetivo se cumplió. Ahora, hay otros elementos que entran en juego ahí, sin duda, digamos, cómo se financia, las distintas dificultades que eso tiene, sin duda. Pero si el objetivo es ese, el sistema de solidaridad es un sistema que ha funcionado y ha funcionado bien. Ahora, que requiere adecuaciones, que requiere una serie de otros elementos, claro. Que requiere mayor participación del Estado, claro. Que requiere mayor impuesto, claro, lo que tú quieras.
pero en No sé si definitiva funciona. lo que de hecho, define, perdón, define claro, si yo tengo Oye, o no pero por tengo favor, dignidad, digamos, si no. puedo pagar los remedios, puedo pagar el arriendo, puedo comer, Claro. Ujú. pero me callo para que sí, no, Para que hable Augusto. no, es que Pueda- finalmente Oye, no porque se llame Augusto lo vamos a dejar caer. sí, claro. No, lo que pasa es que yo estoy callado porque en realidad todavía no logro calcular cómo llegó al 65% el Mauricio, somos 4, digamos. Ah. O sea, en mi primera incógnita, ¿cómo llegó al 65%? A alguien le cortó la oreja, las manos, no sé. No me cuadra. Y eso que yo tengo más. Oye, eso que yo tengo esta barba así de larga, Claro, como el 100%. Estaba ya sacando los libros de la Universidad de Matemáticas para ver cómo logró el 65%. Oye, fuera de eso, sí, mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que cuando Mauricio dice que la AFP cumplió su rol, yo creo que genera un foco. El sistema previsional no es solo la AFP. El sistema previsional es un sistema completo. Y como sistema previsional, la AFP fueron un fracaso. De hecho, su nombre, AFP, significa Administradora de Fondos de Pensiones. Así se supone que ahí deberían estar las pensiones y, como dijo Fernando, hubieron promesas totalmente incumplidas. Ahora, lo que sí yo le doy, porque ahí ya me pongo un poquito más maquiavélico, ¿no es cierto? Lo que sí yo le doy, le podría decir a Mauricio que estoy de acuerdo con él en que las AFP cumplieron para lo que fueron creadas, porque yo creo que no fueron creadas para un sistema de pensiones. Las AFP fueron creadas. No, está claro, no fue para eso, no fue para la pensión. No, pero no tiene que ver con la rentabilidad. Fueron creadas para utilizar la plata que mensualmente todos los trabajadores estábamos obligados a colocar para entregárselo a los empresarios para que pudieran hacer sus empresas con plata barata. El dinero es algo que se compra, tiene un costo tenerlo. Y lo que pasaba es que a los empresarios chilenos les costaba muy caro tener dinero, acceder al dinero. Y entonces vino José Piñera y dijo, pero bueno, si todos los meses hay plata que se junta y que es gente que la va a necesitar muchos años después, entonces crearon este sistema que nunca fue un sistema de pensiones. No. Por eso digo yo, me coloco maquiavélico, nunca fue un sistema de pensiones, fue un sistema hecho para que los señores Luxes, Angelini y compañía, Piñera, obviamente usaran esos dineros con dinero barato en sus empresas, porque como es un sistema, ¿no es cierto? No es solo la AFP, sino que la AFP tiene directores, quienes nombran los directores, y ahí se generó todo el club de amigos y que han trabajado la plata de los trabajadores durante todos estos años y nunca les importó realmente cuál iba a ser el retorno, ni las mentiras que dijeron, pensando en que al final la gente iba a tener un buen sistema de pensión. Entonces, hoy día el sistema está haciendo crisis porque todos los que éramos jóvenes y comenzábamos a trabajar en la década de los 80, hoy día ya masivamente están jubilando y dijeron, bueno, ahora voy a buscar mi pensión, y resulta que el resultado fue que había en el fondo una gran estafa detrás. Dicho eso, estoy de acuerdo con Fernando. La AFP, tal como están hoy día, tienen que terminar. Lo que no tiene que terminar es que la gente tiene que ahorrar para la pensión en conjunto con el apoyo estatal y otros elementos que vayan complementando con grados de solidaridad, como lo queramos llamar, para que efectivamente la gente que envejezca y que se retire del mundo laboral tenga una pensión digna y se pueda complementar con servicios, que es lo que planteaba Mauricio, que de alguna manera, ¿no es cierto?, no todo sea a lo mejor líquido, dinero constante y sonante, o virtual como es ahora, ¿no es cierto?, pero sí que la persona tenga resueltas sus necesidades como viejo, como persona ya en su tercera o cuarta edad. ¿Ya? Absolutamente. Pero, ¿sí? Sí, y desde mi ingenuidad de persona que va rumbo a la tercera edad, me faltan 4 años a mí, a usted un poco menos, y complementando lo que dices tú, desde mi ingenuidad, desde mi ingenuidad, me pregunto yo, ¿por qué el modelo y el sistema de AFP
no hizo algo que era fundamental para legitimarse frente a nosotros, la gente, los ciudadanos, los trabajadores, las trabajadoras, que era enseñarnos, capacitarnos para poder entender este famoso tema de los representados por los fonditos A, B, C, D, E a esta fecha. O sea, Porque, a ver, yo siempre lo dije así, 2 puntos. pero a mis amigos. Helmut, lo que pasa es que si te educaban en el sistema, te ibas a dar cuenta que era una estafa. El sistema AFP es una estafa. Correcto. En sí mismo es una estafa. Más allá de que no se robaron toda la plata, el 10% está ahí, pero es una estafa, porque en el fondo no iba a resolver el problema de fondo, que era otorgar buenas pensiones. Desde un principio se podía visualizar que no iba a dar buenas pensiones. Correcto, claro. Habría que haber contratado a un especialista, decía yo, y lo sigo diciendo, bueno, lo decía sobre todo en otros tiempos, a mis amigos, para tratar de ser didáctico en 3 segundos, para que tener yo contratado a un especialista que me dijera cuándo me tengo que cambiar de fondo para poder perseguir la rentabilidad. Claro. Y una forma de pensar, hasta el día de hoy, hay otra cosa, hasta el día de hoy es un misterio cómo te calcula la pensión. Hay ciertas tablas y ciertos cálculos que son secretos de Estado de cómo te calcula la pensión. Entonces, mira, mi mujer no quiso estar como panelista en este programa, y al menos en este capítulo habría venido muy bien como panelista invitada, pero si ella no quiere estar porque no quiere, no sé, para hacer labor pública, es cosa de ella. Pero yo duermo todas las noches con mi asesora, hace 36 años. Entonces yo sé qué hacer, qué no hacer, por qué hacerlo, bueno, cómo funciona. Además el cálculo es como si viviéramos 110 años, me parece, ¿no? Sí, claro, cierto. Sí. Oye, y respecto... un cálculo... Dale. Un cálculo de cine de proyección, diría yo. No, respecto a la pregunta esa del cuarto retiro que se está hoy día... Pues que resolver el misterio del 65%. No, es que a lo mejor me expresé, era un 75, pero se escuchó un 65. No, dije 65, pero en realidad es un 75%. 75. Sí, pensé en un 75%, que en realidad de los 4, los 3 van a estar en contra mío, digamos. Pero bueno, es una forma de bueno, las minorías tienen posibilidades de tener éxito. Oye, pero respecto a había asesorado a Piñera en los cálculos, vos estabas preocupado. Sí, no. Claro. No pretendamos. Estaba pensando en el cuarto retiro, que está dentro de la pregunta que tú hiciste, digamos, Helmut. Y la verdad que creo que si bien es cierto, de alguna manera atenta contra este fondo que hay que sacarlo de manera urgente de las AFP, está claro, yo también soy de la idea de que las AFP no deberían de seguir más, digamos. Si ellos quieren inventarse otro negocio y la gente quiere ir a poner plata ahí, bueno, que lo haga, digamos, que creo que a lo mejor puede que lo hagan bien, desde el punto de vista de la rentabilidad y el manejo del dinero. Pero este fondo, ¿no es cierto?, que se tiene ahí para que cuando tú llegues a los 60 o a los 65 años lo puedas retirar y poder hacer algo interesante en tu vida, de alguna manera este cuarto retiro va haciendo una merma a esto. Pero sin embargo, yo creo que hay que darle la oportunidad a las personas que necesitan ese cuarto retiro o que necesitan todo el capital de la plata, ¿no es cierto?, que es de ellos y que se les dijo que era de ellos, ¿no es cierto? Porque yo creo que hay mucha gente que necesita y quiere y necesita un apoyo para emprender, para poder emprender con, no sé, quiero hacer una masandería porque me gusta hacer pan, o quiero poner una pastelería porque soy bueno para hacer pasteles y vender tortas, o quiero poner una peluquería, ¿no es cierto? O quiero comprarme un taxi colectivo, o quiero comprarme un vehículo para hacer transporte de personas, o quiero poner una radio. No sé, ¿por qué no querer dar ese apoyo a esas personas? Claro, de alguna manera es peligroso para los gobiernos futuros, porque esas personas cuando lleguen a la edad de los 65 años y les fue mal en su emprendimiento, el Estado va a tener que decir, bueno, tome ahora, aquí tiene todo, pues yo lo subvenciono, ¿no es cierto? Y el tipo, de alguna manera, o la señora, a lo mejor no fue responsable en su emprendimiento. O sea, la verdad que esto tiene varias aristas. Yo no estoy siendo categórico en esto, ¿no? Pero creo que de alguna manera hay que darle posibilidad a la gente que quiera desarrollarse que lo pueda hacer, ¿no es cierto? A la gente que quiera mantener su fondo,
y no quiera tocar nada, bueno, que a lo mejor se le dé otra rentabilidad, se le dé otro futuro, es decir, bueno, en realidad hoy día tener 25 millones de pesos, ¿no es cierto?, que a lo mejor puede tener una persona y sacarlo, que a lo mejor no tuvo quizás un buen trabajo, y saca esos 25 millones de pesos. Entonces, bueno, yo lo saco y asumo mi responsabilidad, que si me da mal, bueno, tendré que yo asumir el costo que significó mal emprender y no voy a ir a decir al Estado, ¿sabe qué? Yo me farrié 25 millones de pesos, entonces ahora estiro la mano y quiero que usted me mantenga. No me parecería justo, ¿ya? Yo creo que hay que buscar en los equilibrios, hay que pensar en esa alternativa y dar esa posibilidad de los cuartos retiros, incluso del 100% de los capitales, pues cuando esos capitales están bien intencionados, y sobre todo que tiene que ver con temas de salud. Hay mucha gente que necesita dinero para solucionar problemas de salud graves, a veces problemas de salud estético, que a lo mejor no son de vida y muerte, pero que tienen que ver con un desarrollo social de la persona, ¿no es cierto? Entonces, hay varias aristas que hay que tener en cuenta, de tal forma de que, claro, este subsidio que hoy día está dando el Estado, que tiene que ver con el tema de la pandemia, se toca con este asunto de la AFP, pero sin pandemia, y cuando ya el COVID-19 se vaya ido y ya estén retiradas y esté todo controlado, el tema de la AFP, el tema de las pensiones, el tema de los retiros sigue vigente. O sea, Mauricio, yo sigo pensando que el retiro fue una, no sé cuál es el calificativo, pero bueno, es una muy mala política, digamos, de resolver las políticas públicas. Todos los retiros fueron una mala política pública. Lo que se hizo fue que la élite, los mismos de siempre, hicieron pagar a la gente la crisis provocada por el COVID-19. ¿no? Fue una mala política. Es decir, en vez del Estado ayudar a la gente, dada la circunstancia, que era una cosa obviamente que lo superaba todo, fue que la gente con su plata que tenía ahorrada para su vejez enfrentara y pasara este tsunami que pasó, que se llamó COVID-19. Uh-huh. Para decirlo, ¿y quiénes se han enriquecido con eso? Correcto, lo mismo decía. Sí, lo mismo decía. Para decirlo en lenguaje popular, pero claro. Para decirlo en lenguaje popular, pero no grosero, que no es lo mismo, fuimos violados, toda la ciudadanía chilena, al menos en edad laboral, en situación, en capacidad laboral, al menos 2 veces en 40 años, para ponerlo así. Claro, primero utilizaron nuestro cuerpo para hacer negocio, esto es una metáfora nomás, y en la segunda ocasión tuvimos que prestar el cuerpo de nuevo, por así decirlo. ¿Ah? Es una forma de expresarlo, y sin grosería. Pero con sexualidad, porque tiene mucha fuerza popular, ¿eh? No nos olvidemos de la sabiduría popular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El pueblo lo dice de otra manera, pero es muy fuerte y muy grande la sabiduría. Nos quedan unos minutos, un cuartito de hora. Si quieren le quitamos un poquito de plata a los incidentes. No sé si los incidentes van a estar de acuerdo. Mira, con que Helmut, me gustaría hacer un pequeño alcance respecto de lo último que se ha planteado. Yo quiero hacer 3 precisiones que me parecen importantes. La primera, los retiros no son una política social. Claramente no son una política social. No, una política pública. Claro, es decir, ni pública ni social, en el sentido de que los retiros en definitiva están enmarcados dentro de la gloriosa premisa de los economistas neoliberales, que es sálvate solito. En definitiva es eso. Entonces yo creo que evidentemente esto va aparejado lo segundo. El Estado no tiene por qué ayudar. El Estado tiene la obligación política y ética de ponerse al servicio de las personas, porque el Estado somos nosotros. El Estado no es un ente ajeno, que bonito el Estado que nos ayuda a nosotros. Nosotros conformamos el Estado sobre la base de la democracia que tenemos. Y nosotros nombramos a nuestros representantes no para que nos digan, mire, yo como presidente de la República voy a dar tal ayuda. No, usted no está dando nada. Usted está administrando recursos que nosotros ponemos a través de los impuestos para hacer lo que nosotros, pueblo soberano, decidimos. Claro, eso es una democracia, pero aquí no hay una democracia real.
Entonces, hay esa falsa figura de que el Estado nos da. No, el Estado no nos da nada. El Estado a lo sumo nos devuelve. Porque el Estado tiene una obligación que es jurídica, que es política, y es una obligación de derecho internacional. ¿Cuál es? Garantizar los derechos humanos. Ha firmado tratados en esa línea. Y los derechos humanos, el tratado, lo hemos conversado, sobre los derechos económicos, sociales, políticos, culturales, son leyes en Chile. Por lo tanto, el Estado debe cumplirlo, y eso se traduce en garantizar, dentro de su realidad económica como Estado, esos derechos. Entonces, de pronto yo siento que eso se olvida de la discusión, y la gente va al Estado como si el Estado fuera un ente del cual ella no tiene pertenencia, y el Estado somos nosotros. Al menos ese es el gran fenómeno que se produce con la caída de las monarquías. El rey soy yo, ahora el rey es el pueblo. El pueblo es el soberano. Y por eso es tan importante todos estos procesos políticos que vivimos, para que efectivamente este soberano, que es el pueblo, empiece a mandar y a dirigir sus destinos. Me parece fantástico. Discúlpeme la... Sí, totalmente de acuerdo. Lo que es más, pues, una vez más, digámoslo, a ver, yo me estoy convirtiendo, y soy feliz con eso, en el que, bueno, como comunicadores, por de formación profesional, uno trata de simplificar las cosas hacia el público que nos sigue, sea poco, mucho, proyectado en el tiempo, lo que ustedes quieran. Dicho, como decían algunos humoristas, para la galería, es un chiste nomás, y no es mío, es del humorista aquel. Nosotros les pagamos sus sueldos a los poderes del Estado, a los tres, ¿ya? Ellos trabajan para nosotros. Sus patrones, para decirlo en lenguaje latinoamericano, o sea, sus jefes, somos nosotros. Se nos olvida eso. Tal vez a nuestra generación, amigos, panelistas y amigos de la vida, lo tiene más claro, pero el problema es que durante 45 años aproximadamente, tal vez un poco más incluso, se ha reprogramado a nivel de PNL, programación neurolingüística, aquí en la cabecita, a la gente de las nuevas generaciones para que sea más egoísta, menos solidaria, y también se olvide de que los patrones, los jefes, somos nosotros, los ciudadanos. Usted, señor diputado, usted, señor senador, senadora, diputada, y así siguiendo hacia arriba, y también en el Poder Judicial e igualmente en el Poder Ejecutivo. Es una premisa que nos enseñaron a nosotros en ciencias sociales, digamos, que se llamaba el ramo, ¿no? Quién sabe cómo se llama ahora, da lo mismo. Y se nos quedó. Y nos lo enseñaban profesores que eran, lo voy a decir en lenguaje popular, facho y rojos. O sea, los dos, fueran del lado que fueran, nos enseñaban un principio fundamental, trascendente e inacabable en el tiempo eterno, que es que el pueblo es el soberano, porque esto no es monarquía. Y las monarquías que van quedando son constitucionales, hay unas negociaciones, están arrinconadas, digámoslo así, nuevamente hablando el lenguaje popular. Nos quedan 10 minutitos para hablar de incidentes. Sí, pero para terminar esto que es súper importante, lo que pasa es que lo que plantea Fernando y lo que plantea tú, Helmut, de alguna manera en este último relato, es la teoría, y estoy de acuerdo con esa teoría, pero en la práctica está lejos de ser así. O sea, tuvo que pasar que unas niñas de la enseñanza media en Santiago, con la valentía de saltarse los torniquetes del metro, pudiera desatar una ola de protesta y de un estallido social para decirle a las personas, el Estado somos todos nosotros, hagan esto, para poder en un momento dado definir el proceso de una nueva constitución. Y así todo en la nueva constitución todavía hay personajes como lo que hablábamos en la primera etapa, ¿no es cierto? Entonces, claro, la teoría dice que el Estado somos todos, pero quien resuelve otorgar el primer retiro, el segundo retiro, quien resuelve esto o lo otro, es el presidente de la República, un comité de ministros, y va a depender de acuerdo a qué tipo de resoluciones sean, si llega al poder, ¿no es cierto?, legislativo o no. Y ese poder legislativo es la representación, de alguna manera, de todo un pueblo. Entonces, claro, la teoría está clara y está perfecta.
pero en la práctica está lejos de ser eso. Ahora, que tenemos que acercarnos a eso, por supuesto que sí. Y ahí, ¿no es cierto?, de pasada yo digo que es Chile Ciudadano, la alternativa, ¿no es cierto?, para hacerse presentes en este participar, en este de alguna manera vigilar, estar atentos, ¿no es cierto?, y que esta experiencia que nos dio este estallido social, esta experiencia que nos dio, que nos está dando esta nueva convención constitucional, de alguna manera la atesoremos, no la perdamos, la guardemos, la hagamos crecer con organización ciudadana, de tal forma de tener control, contacto, ser vigías, estar mirando lo que está pasando, y no cada 4 años en la urna decir esto es lo que quiero y después ya me olvido el tema, digamos. ¿Ya? Así que lo que pasa, Mauricio, es que las palabras crean realidades. Por eso es tan importante rescatar el valor de las palabras, de las ideas, de los conceptos. Sí, porque como dices tú, efectivamente hay un ser y un deber ser en esto, ¿no? Pero sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es empoderar a la gente en estas ideas y en estos conceptos. Porque eso, si bien tiene un ser y un deber ser, en términos concretos, la estructura del Estado funciona sobre la base de ese concepto, que el pueblo es el soberano. Entiendo, sí. Funciona así. Ahora, no le da el poder al pueblo, efectivamente, como tú señalas, pero está estructurado de esa manera. Entonces necesitamos transmitirle a las personas para que se empoderen de que los soberanos son ellos, los que mandan son ellos. Y eso requiere participación, responsabilidad, estudio, compromiso, organización, unidad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el mensaje a mí me parece importante transmitirlo de esa manera. Aun cuando concuerdo contigo, en este caso no estoy en total, completo y absoluto. En total. Oye, y para demostrar que la teoría, que la práctica supera la teoría, por así decirlo, vaya un detalle a la hora de incidente. Bueno, en realidad dos. Uno vecinal. El condominio en el que vivo tiene un comité de administración. Y el comité de administración tuvo que amenazar con multas a los habitantes restantes del condominio de 36 viviendas, que tiene unas calles internas, no es un tremendo condominio, pero tiene sus calles internas, porque les daba hasta estacionar automóviles en las calles. ¿Qué resolvió el conflicto? Amenazarlos con multas dada la personalidad jurídica del comité de administración. Eso demuestra que, por una parte, el modelo sigue imperando a nivel de PNL. Y respecto a lo que decía Mauricio, se conecta aquí el link con lo que decía él respecto de la teoría y la práctica. Zapallar, pues. 7 meses han pasado desde que los zorrones, si nos escuchan afuera y nos escucha algún extranjero, hay que decirle que los zorrones para nosotros en lenguaje popular chilensis son los hijos de papá, los hijitos de papá, ¿ah? Así se los define. Pero zorrones, acá, para los extranjeros tenéis que aclarar lo que significa hijo, porque todos somos hijos de papá. Bueno, por favor, pero que en la cultura, por favor, en la cultura hispánica milenaria sabemos lo que es un hijito de papá, o una hijita de mamá o de papá también. Entonces, estos privilegiados hicieron una fiestoca con, qué sé yo, música tecno y toda la cosa que quieras, todos los elementos, para eso hay plata. Y hace 7 meses que no los multan efectivamente, habida cuenta del contexto pandémico, COVID-19 y todo lo demás, ¿no? La hicieron hace harto tiempo atrás ya. Entonces, eso nos hace sino demostrar que desgraciadamente la práctica supera la teoría. ¿Qué diablo? Si alguien quiere agregar algo, nos quedan unos minutitos para incidentes, caballeros. Sí, antes que termine Fernando y Augusto, porque espero que terminen con un hora de incidente no tan triste y fuerte el que voy a plantear yo, digamos. Así que tienen esa oportunidad de replantear el tema para que este programa termine de manera alegre. Estoy como muy triste, muy preocupado por lo que está pasando en Afganistán. Se demuestra para mí un tema que es súper preocupante, que tiene que ver con, de alguna manera, como el sectarismo, como el fanatismo por ciertas posiciones, por ciertas, digamos, doctrinas. Ellos hablan de que son como los pueblos originarios, como el tema del Corán y la religiosidad, y ese fanatismo religioso de alguna manera de
del que se sienten ellos dueños de muchas cosas, de alguna manera ha creado una situación súper compleja, ¿no es cierto?, en ese país, sin pensar que quienes tienen la razón, que tienen los culpables. Este es un movimiento que nace por ahí por el año 90, es un país que es un grupo, los talibanes, en realidad se dice talibán porque ya talibán es el plural de lo que significa estudiantes, ¿no es cierto?, haciendo una traducción. Nacen y se unen para luchar contra la invasión rusa en esos años a Afganistán. Entonces, de ahí, claro, como luchan contra los rusos, los americanos vienen y los ayudan, pues entonces los empodera y le pasas armas y los instruye, pero resulta que ellos después se dan vuelta y atentan contra Estados Unidos y les derriban las torres, ¿no es cierto? Y después Estados Unidos ahora se retira y los talibanes vuelven a entrar a Afganistán, ¿no es cierto?, a retomar, pero da lo mismo quién no es culpable, pero ahí hay un cierto fuerte grado de fanatismo que hace mal. O sea, yo creo que el fanatismo hace mal. El fanatismo religioso, el fanatismo de nuestra cultura, de lo que somos nosotros, y que las mujeres aquí, que las mujeres acá, y esta es nuestra tradición, y tenemos que hacerlo de esta manera, creo que hace mal. Creo que en la medida que se trata de imponer a través de la fuerza, de la violencia, creo que no llega a ninguna parte. Ojalá Afganistán llegue pronto a la paz, a la tranquilidad, que si los talibanes van a ser gobierno, que lo sean, pero que lo sean en armonía, en paz, que convenzan a sus seguidores a través de la palabra, ¿no es cierto?, lo que significa seguir a ellos y estar con sus principios, pero que se termine pronto este huir de allá, este miedo, este terror que tienen muchos y que quieren salir de su país porque se sienten amenazados, porque sienten que va a venir la venganza de cosas que los que están huyendo hicieron hace 20 años atrás, porque creo que también a los talibanes o al talibán lo hicieron sufrir mucho. Hubo mucha, diría yo, mucha tortura, muchos homicidios, mucho asesinato contra ese pueblo, como que ese pueblo viene a tomarse revancha, por eso huyen algunos. O sea, hay un enredo gigantesco, ¿ya?, que solamente hay que vivirlo allá para entenderlo mejor. Y desde afuera, lo único que quiere es paz, tranquilidad y que la armonía llegue luego a esos pueblos, digamos. Y que se acabe el fanatismo. Yo creo que el fanatismo no lleva a ninguna parte. Eso es la hora de incidente, digamos. Con tertulios restantes. Pasa acá el fanatismo, pero yo creo que eso es mucho más que lo que está pasando en Afganistán, digamos. Los problemas que hoy día hay en el mundo de migraciones son superiores al tema que hoy día va a provocar también lo que está ocurriendo en Afganistán. Está atravesando gente de África a Europa permanentemente, mueren no sé cuántas personas todos los días en ese proceso. Bueno, aquí en Sudamérica tenemos el caso de Venezuela también, de mucha migración. O hay otras migraciones más que son menos intensas, pero por ejemplo ecuatorianos hace muchos años que han migrado muchísimos ecuatorianos a España. España durante un tiempo, yo no sé si seguirá haciendo, pero entre los marroquíes y los ecuatorianos era la mayor población de inmigrantes que tenían. Por lo tanto, esto es un tema que yo creo que no ha terminado y va a seguir, digamos, va a seguir mientras haya tantas diferencias, tanta inequidad en el mundo, digamos, y mientras los problemas además que se están llevando a cabo con el tema del calentamiento global, que hay zonas que se están secando, no sé, yo creo que ese es un tema más allá del tema de Afganistán, que sí, es un tema lamentable. Afganistán es un país que lleva una zona, más que un país que lleva muchos años, ya fueron invadidos por los ingleses en su época, después, como tú dijiste, los rusos. Su lugar geopolítico lo lleva a eso, es una zona que está ubicado en un lugar lamentablemente para ellos muy complejo, que une dos mundos, ¿ya? Además tienen minerales, tienen algo que ver con el opio también, y bueno, no sé, y bueno, y además atraviesa el tema religioso en sí siempre tiene dogmas, digamos. La religión está sustentada en eso, digamos. Y otro elemento del juego del gato y el ratón eterno. Además, exactamente.
Claro. Sí, Oye, las religiones les falta mucho por modernizarse. Piensa tú que manteniendo la distancia entre lo que las normas tan serias que tiene cierto sector de los musulmanes, nosotros tenemos que en la religión católica todavía las mujeres no pueden ser sacerdotes, por ejemplo, por ejemplo. sacerdotisa vendría a ser para el caso, ¿cierto? Claro, o sacerdotisa, como correspondería Claro. a un lenguaje. Como que se le Pero tiene eso miedo al hoy día término no tiene sacerdotisa. aplicación. Pero bueno, Fernando también tiene cara de querer Sí, también, acotar algo bueno, de incidente. un tema muy apasionante, el tema de Afganistán, que me gustaría mucho opinar, pero tengo mi guardado ahí mi incidente. Pero voy a decir dos cositas sobre Afganistán. Lo primero, los invito a que miren la historia de Afganistán y los invito a que conozcan el gobierno socialista que hubo en Afganistán entre 1978 y 1992. La intervención de Estados Unidos y lo que hace Estados Unidos para armar a los talibanes tuvo que ver con este gobierno y con la necesidad de Estados Unidos y Norteamérica de derrocar una experiencia socialista que estaba siendo muy exitosa en términos de apertura respecto a los derechos de la mujer y un montón de otras cosas que no quiero, digamos, ocupar mi tiempo en esto. Estados Unidos es el gran responsable de armar a las milicias talibanas y después interviene Rusia con la finalidad de defender este gobierno socialista que termina en definitiva en la debacle militar para Rusia que significó enfrentar a los talibanes, que nuevamente Estados Unidos interviene dándole el soporte logístico y militar a los talibanes y luego después se convierten en sus enemigos por todo lo que nosotros conocemos. Lo que ha pasado ahora en Afganistán tiene que ver con el pacto de Doha que firmó Donald Trump firmó Donald Trump con los talibanes, no con el gobierno afgano, sino que con los talibanes, donde se comprometió Estados Unidos a ir liberando zonas que estaban ocupadas militarmente por Estados Unidos y que abrió la puerta a la irrupción de la fuerza militar talibana. Son compromisos que hace en enero o en febrero del año 2020 y que las consecuencias están hoy. Entonces, Estados Unidos y Norteamérica nuevamente responsable de una situación que esperamos, como plantea Mauricio, no implique una crisis de derechos humanos en ese país. Pero yo quería hacer una breve mención, hablé más de la cuenta, no quiero olvidarme de Dominga y no quiero dejar de decir no a Dominga. Nos enoja, nos indigna la manera cobarde, ignorante en que este gobierno nuevamente pone la centralidad en las cosas y no en las comunidades humanas ni en las comunidades de los animales y no en el salvaguardo de la tierra, justamente cuando hay un pronunciamiento de las Naciones Unidas sobre los graves problemas que estamos teniendo producto del cambio climático, que está como principal responsable, tiene un modelo económico que se llama capitalismo. Capitalismo norteamericano, capitalismo chino, capitalismo al fin. Entonces, no quería dejar de mencionar a Dominga porque nos compromete y nos obliga en una defensa efectiva y en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. Tenemos que pensar en nuevos modelos de desarrollo. Y esos nuevos modelos de desarrollo no son tan quiméricos, es posible, es perfectamente posible. Se requieren de inteligencias, que las hay, y se requieren de recursos, que también los hay, y se requieren de voluntades políticas, que lamentablemente no las hay. Así que, bueno, por eso la importancia y la obligación de construir mayorías, de ser mayorías, de construir unidad política y social de aquellos que estamos por procesos de transformación que sean sustanciales en la vida de todas las personas y de todas las comunidades. Oye, bueno, incluyendo las comunidades por lo animales. demás,
Claro, por lo demás, más de algún tema, como ya se ha dicho, y a mí me gusta repetirlo porque para que los que nos siguen por una parte y los que participamos en este evento, por la otra, tomemos en cuenta que bien pueden ser temas retratables in extenso, más de algunos de los temas que mencionamos en la hora de incidente, que obviamente no es para debatir un incidente que se plantee, sino que más bien para tirar la carta sobre la mesa. Por lo tanto, ese tema va a ir evolucionando. Como dicen los periodistas, es una noticia en desarrollo. Y es requete contra complejo, lo que no significa que sea complicado, necesariamente complejo, no es lo mismo. Me acuerdo de un profesor de biología en el seminario de San Rafael, el señor Pizarro, que nos decía al final de la clase: no se olviden nunca, muchachos, de que lo más simple puede ser lo más complejo y lo más complejo puede ser lo más simple. A lo mejor lo oigan, era un profesor Pedro que Pizarro, había sido... Pedro Pizarro. Creo que era Pedro. Había sido levantador de pesas en su juventud, aunque era joven todavía. Se veía Era como joven, cuarentón a fines Sí. de los 70. Muy singular que un profesor de biología, para lo que era la mentalidad de uno en ese tiempo y cabro chico, digamos, el tipo te dejaba una huella, ¿ah? Y el lenguaje crea realidad y el lenguaje supone criterios, valores y trascendencias diversas. Entonces, a mí nunca se me olvidó. Y seguramente a más de algún compañero de curso o de niveles, estoy hablando del año 77, habrá sido más o menos, 76, estábamos en segundo medio. Y estuvo un tiempo en el colegio, ¿no? Después no se le vio más. Pero nos dejó ese mensaje. Lo más simple puede ser lo más complejo. Y lo más complejo puede ser lo más simple. Muy buen principio. No estuvo Ya, varios oye. años después porque le hizo gracia a mis hijos después. Sí. Mira, ya. A mí yo le perdí la pista tal vez. Que bueno. Él o sea, escribía en la un pizarra respeto en la primera clase. Lo del No sé. respeto creo que Pero también, si pero me fue- acuerdo la última, si- la frase si es la él, frase de fue cierre se me quedó a mí. profesor mío también. Se me quedó a mí, la frase de cierre se me quedó. Anda a saber tú por qué. Cosas que pasan. Es como cuando uno se pone a pensar en Julián García Reyes, que todavía está vivo, y que decía: y recuerda que mañana puede ser el primer día del resto de tu vida. Amigos, panelistas, hasta otro Barlovento la próxima semana, pero en tiempo web hasta otro Barlovento y se acaba. Abrazos, cuídense mucho y bueno, sigamos tratando de construir algo que ojalá sume gente, si eso es lo más importante. Ahora, para estos procesos hay que tener tiempo, hay que tener calma y paciencia y confiar en el proceso, que el solo tiempo, el mismo tiempo es en sí idem. ¿Ah? Ya. Nos vemos en otro Barlovento, nos escuchamos en otro Barlovento. Sigan participando a través de chileciudadanos.cl, el canal de YouTube que está al mismo nombre y la fanpage de Facebook que también está a ese nombre. Hasta la próxima. Estén bien, cuídense. Nos vemos. Chao, un abrazo. Cuídense Chao, del chao, un virus abrazo a Delta. todos. Nos estamos viendo. Chao, Nos chao. vemos. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos, Augusto Arteche, Fernando Astudillo y Mauricio Velázquez. Conversan de todo lo que a los chilenos nos importa. Salud, lo que el viento no se llevó. Barlovento.